El tema para hoy es El libro de Lucas. 11ª parte. Lucas capítulo 11 es un capítulo que tiene algo en común con el Sermón de la Montaña de Mateo capítulo 7 o 5 a 7. En la mitad de la cosa, cuando el Señor comenzó a regañar a los fariseos y a los doctores de la ley, comienza Lucas capítulo 12, así. Dice, en esto, juntándose muchos acompañantes, tanto que unos a otros se pisaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El problema mayor del Señor en todo su ministerio no fueron los que hubieran figurado como pecadores o como inconversos. El problema era con los que decían que conocían a Dios. Era con los que en su apariencia exterior tenían la apariencia de ser muy piadosos, tenían la apariencia de ser religiosos, tenían la apariencia de estar muy cerca de Dios por su vocabulario, por su manera de actuar. Había un solo problema: por dentro no estaban bien. Por dentro no estaban bien, y entonces cuando llegó el Señor y comenzó a incomodar su religiosidad, reaccionaron desde el comienzo del ministerio del Señor. Y fue así. El problema siguió en aumento, porque el ministerio del Señor al final no dejó a nadie neutral. Dejó unos a favor y otros en contra. Dejó unos pocos a favor y muchos en contra. Así quedó la cosa. Él dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces la hipocresía es algo que cuando entra, comienza a permear y a fermentar y afecta todo. Un poco de levadura, dice la palabra, puede leudar toda la masa. Si se pone un poco de levadura en una masa, la levadura no va a quedar ahí donde se regó, va a permear toda la masa. La hipocresía, cuando comienza en la religión, acaba con todo. No es que deja parte sin contaminación, es algo que cuando entra, afecta todo. Cuando llegó el Señor Jesús, la levadura de la hipocresía estaba muy avanzado en los religiosos entre los judíos. Decían muchas cosas, hacían muchas actuaciones, aparentemente guardaban la ley, pero el Señor les dijo que les faltaban 3 cosas importantes: la misericordia, la justicia y la fidelidad. Dice así que hay que guardarnos a nosotros de la levadura de los fariseos. Si la levadura de los fariseos comienza a entrar en nosotros, nos va a afectar, no de una manera parcial, sino nos va a afectar de una manera total. ¿Cómo es eso? Cuando viene una persona que aparentemente está bien y comienza con una mentirita, comienza con una cosa que no ajusta a la verdad y quiere que nosotros aceptamos eso. Si la primera mentira entra, las otras mentiras van a entrar más fácil, y cuando nos damos de cuenta, todo lo que somos nosotros y todo lo que estamos haciendo va a quedar permeado de mentiras. En cambio, la verdadera religión tiene que ver con el Señor Jesús, y Él es la verdad. Y la Escritura dice que si nosotros conocemos la verdad, que la verdad nos va a hacer libres. La mentira no nos va a hacer libres. No solo no nos va a hacer libres, sino que la mentira nos va a llevar otra vez cautivo al pecado y últimamente a la muerte y a la perdición. ¿Cómo comenzó el sistema de este mundo? ¿Cómo comenzó el reino del diablo sobre lo que debería de ser la familia y los hijos de Dios? Él entró a meter una mentira a Eva y logró meter la mentira por engaño. Y la mentira tuvo tal efecto que arrasó también a Adán. Y los arrasó precisamente por donde Dios dijo que si ellos hacían eso, iban a morir. Y no solamente entró la muerte en ellos, sino entró la muerte en toda la creación. La Escritura dice que toda la creación quedó frustrada. ¿Por qué? Porque no creyeron la verdad de Dios. Alguien vino con apariencia de ángel de luz,
diciéndoles que podían ser como Dios, y resulta que Dios también quiere que seamos como Él, pero de otra manera, mediante la obediencia, no por medio de la mentira. La hipocresía tiene que ver con la mentira, y la mentira es la base fundamental del reino de Satanás. Y las mentiras más eficaces para él son los que tienen un altísimo porcentaje de lo que parece ser la verdad. La parte que es mentira puede ser muy poquita, pero con meter algo de mentira en nosotros ya nos tiene rumbo a la muerte, ya nos tiene en contravía a la vida. ¿Por qué hay que guardarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía? La hipocresía, en otras palabras, podría definirse como vivir una mentira. Vivir una mentira y aparentar otra cosa. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Toda la hipocresía, toda la mentira se va a saber tarde o temprano. Las personas que dicen que ellos están peleando por tal cosa y por buscar tal cosa, si ellos no viven conforme a lo que dicen, tarde o temprano se va a saber. Los que dicen ser representantes de Dios, si resulta que no lo están representando bien, tarde o temprano eso se va a saber. Todo va a salir a la luz tarde o temprano, por ley de Dios. El Señor dice que es así. Él dice que nosotros podemos tener la plena certeza de que si nosotros estamos hablando mentiras o haciendo mentiras en alguna parte, tarde o temprano eso va a salir. Y no va a salir de la misma manera que lo hicimos. Lo que hicimos en lo oculto va a salir a la luz y se va a conocer por muchas partes. Porque tanto las cosas que dijiste en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en los aposentos será pregonado en los tejados. Nos dijo eso en la época de los judíos de hace 2000 años. Ahora hay personas que hacen cosas de hipocresía en secreto y después salen hasta por televisión, por todas partes. Después salen algunos de ellos hasta en primera plana del periódico. Versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Hubo una progresión aquí porque primero el Señor liberó a una persona de una legión de demonios en el capítulo 8. Y cuando esta persona estaba libre, ni siquiera está mencionado el nombre, el Señor lo envió que a predicar. En el siguiente capítulo envió 12 apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados, los envió a hacer lo que él quería hacer y a decir lo que él quería que dijeran. Unos lo recibieron, otros no lo recibieron. Y él dijo que cuando recibían uno de sus apóstoles, uno de sus enviados, era lo mismo que recibirlo a él. Y que al recibirlo a él era lo mismo que recibir al que le envió a su Padre Celestial. Después de enviar a los 12, unos lo recibieron, muchos lo rechazaron. En el capítulo 10, él envía 70. Y ahora dice que en medio de sus enseñanzas, un tiempo después del envío de los 70, juntándose muchos acompañantes, tantos que unos a otros se pisaban, los que querían acompañar al Señor fue en aumento. Lo que él estaba haciendo, lo que él estaba diciendo, cogió un cierto auge. Cuando estaban saliendo los demonios, cuando las personas estaban siendo sanadas, aún en contravía del sistema religioso, los seguidores de él y los que él estaba enviando se fueron multiplicando. Pero cuando se dieron cuenta de lo que se podría llamar la otra cara de la moneda, cuando se dieron cuenta de que lo iban a matar, cuando se dieron cuenta de que todo se le volvió en contra, la mayoría de estas personas se perdieron. No quedaron sino unos pocos y siguiendo de lejos, según uno de los testigos. Ellos no entendieron bien esta parte del mensaje, pero el mensaje es dirigido a los amigos. Y en otro evangelio él dice que los amigos de él, los verdaderos amigos de él, son los que cumplen la palabra de él, los que oyen la palabra y lo cumplen, los que hacen la voluntad de él, son sus verdaderos amigos. Y a los amigos él comparte cosas íntimas que no son para los que no son amigos.
Y esta parte aquí de Lucas capítulo 12 es para los amigos, es para los íntimos, es para los que estaban acompañándolo a él. Envió 1, después envió 12, después envió 70 y comenzaron a llegar muchas personas. Hubo resultados del envío de todas estas personas. Muchas personas que después de conocer a la persona que el Señor envió, querían conocer directamente al Señor. Y ya eran tantos que se pisaban los unos a los otros. Era un apretón de gente muy grande. No temáis de los que matan al cuerpo y después no tienen más que hacer. Hay unos que pueden matar el cuerpo y después de eso no pueden hacer más. Todos los sistemas de justicia de este mundo no pueden hacer más que eso. Lo máximo que pueden hacer es matar a alguien. Un grupo alzados en armas, lo máximo que pueden hacer es matar a alguien. Cuando estuvieron en la persecución antigua de los romanos, lo máximo que podían hacer era matar a la persona. Durante todos los siglos de la Inquisición, lo máximo que podían hacer era matar a la persona. Después de que la persona estaba muerta, no tenían más nada que hacer. Pero en el versículo 5 dice, mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de ser matado, tiene potestad de echar en el infierno, así os digo, a este temed. Esta traducción saca algo del doble sentido que tiene este pasaje. Tiene el sentido de que si alguien nos mata, después de la muerte, hay la posibilidad de una segunda muerte después de un juicio final. Pero también en esta construcción, en el original, hay una segunda posibilidad. Temer a aquel que después de matado tiene potestad de echar en el infierno. ¿Quién es ese? Después de que mataron al Señor, el Señor es el que quedó con la potestad para definir el estado eterno de la persona. Entonces, en otras palabras, el Señor estaba diciendo que no debemos de temer a los representantes de este mundo, lo que sea su capacidad, los que están haciendo juicios basados en lo de este mundo. Debemos de temer más bien a Él, porque Él es el que va a hacer el verdadero juicio después, a todos. Esto está dirigido a los amigos de Él. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado de Dios. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois que muchos pajarillos. El Señor es consciente de cada detalle que tiene que ver con nosotros. Pero está hablando de los amigos de Él. Está hablando de los amigos de Él, de los que Él envió y fueron y hicieron lo que Él les mandó a hacer, y de los que vinieron detrás de ellos para conocerlo a Él, en contra de todos los poderes habidos y por haber. Ya estaban enfrentados con Herodes, el rey, estaban enfrentados con los religiosos, estaban enfrentados con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas, con los doctores de la ley, y terminaron enfrentados también con los romanos. Versículo 8. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? Es muy importante saber eso. Los ángeles de Dios, la palabra ángel quiere decir un mensajero, uno que es enviado con un mensaje. Y hay ángeles que Dios tiene, querubines, serafines, etcétera, etcétera, que no son humanos. Pero en la Escritura también hay ángeles de Dios que son humanos. Cualquiera de nosotros, si Dios nos envía con un mensaje, podríamos ser considerados como un ángel de Dios. La Escritura dice que a veces hay personas que han atendido personas sin saber que eran ángeles de Dios. Los que Dios envía, los que están a cargo de las cosas de Dios. Y también hay ángeles que no son de Dios. Eso es otro tema. Hay ángeles que se fueron al otro extremo. Pero el Señor está diciendo que si nosotros confesamos a Él, ¿qué es confesarlo a Él? Que Él es el soberano nuestro y que nosotros no estamos bajo la soberanía de nadie más. Si nosotros confesamos a Él como nuestro soberano, Él nos va a confesar a nosotros delante de los que verdaderamente son de Él, sea en el ámbito celestial o sea en el ámbito terrenal. El Espíritu Santo da testimonio de quiénes son los verdaderos hijos de Dios.
Y todos los que tenemos el Espíritu Santo podemos tener testimonio de quiénes son esas personas. Y las personas que cuando les conviene, entonces no confiesan al Señor, sino que se meten a hacer las cosas como mejor les conviene, aparentemente les puede ir bien, solo que Dios no va a dar testimonio de ellos. Y aquí Él especifica algo muy importante. Mire lo que Él especifica. Versículo 10. Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, hay perdón para él. No dice que está perdonado automáticamente, dice que es posible conseguir perdón cuando eso suceda. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y en otras partes del Evangelio dice igual. Porque hay perdón para una persona que habla en contra del Señor y no hay perdón para una persona que blasfema en contra del Espíritu Santo. Pues hay la posibilidad de que alguien no va a reconocer al Señor. El Señor vino como hijo de hombre. Era muy difícil para muchos aceptar de que Él era hombre, pero también era Dios. Se creó mucha polémica, unos diciendo sí, otros diciendo no. Y si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos parte de Él. Y también pueden hablar en contra de nosotros. Y también puede haber perdón para el que habla en contra de nosotros. Pero el Espíritu Santo es algo diferente. El Espíritu Santo es parte del testimonio que envía Dios, parte del testimonio que respalda el ministerio de Cristo. El Espíritu Santo se diferencia a otros espíritus que no son santos. El Espíritu Santo está para hacer la voluntad de Dios, no hace nada por su cuenta. Hay otros espíritus que pueden hacer algo sobrenatural, pero están buscando algo diferente. Si alguien ve lo que está haciendo el Espíritu Santo, en este caso lo estaba haciendo a través del mismo Señor Jesús. Pero el Espíritu que estaba operando en el Señor Jesús puede también operar en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios está obrando y alguien está mirando lo que Dios está haciendo, el Señor Jesús estaba sanando a los ciegos, echando fuera a los demonios, estaba diciendo la verdad, en contraste con la hipocresía que tenían los religiosos. Terminó diciéndole la verdad muy en la cara. Persona que percibe lo que está haciendo el Espíritu Santo y dice que eso no es el Espíritu Santo, sino que es otra cosa, según esto no tiene remedio. Los que dijeron que el Señor estaba sacando los demonios por la fuerza de Beelzebú estaban blasfemando al Espíritu Santo, porque el Señor estaba sacando los demonios por el Espíritu de Dios y ellos estaban invirtiendo la cosa. Estaban diciendo que lo bueno que estaba haciendo Dios en realidad lo estaba haciendo el diablo, que el bueno era el diablo. Punto de seguido, dice, mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y cuando os trajeron a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Eso es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, queda inconfundible. Y la persona que dice que el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo, que lo que hace el Espíritu Santo es de otra manera, es una persona que podría estar tratando de tapar el sol con un dedo. Es una persona que definitivamente no quiere recibir la luz de Dios. Si nosotros decimos algo, pues es una cosa, a nosotros nos pueden calumniar o rechazar de cualquier manera. Y hay la posibilidad de que algo de nosotros quedó y que algún imperfecto de nosotros causó la desconfianza de ellos. Pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es limpio. El Espíritu Santo no tiene contaminación. Cuando el Espíritu Santo está obrando, todos los que aman la verdad, todos los que aman la justicia, dan testimonio de lo que está haciendo el Espíritu de Dios. El complique es que el Espíritu de Dios obra a través de personas como nosotros. Y por eso es que nosotros podemos resultar delante de las autoridades de este mundo por algo que el Espíritu Santo nos haya puesto a hacer o por algo que el Espíritu Santo estuvo haciendo a través de nosotros. Y cuando pasa eso, dice el Señor, no hay que planear lo que vamos a decir. El Señor nos dice, mire, va a haber persecución. Entonces, cuando viene la persecución y cuando los tienen allá en problemados,
ustedes deben de responder así o decir esto. El Señor no dijo eso. El Señor dijo, si el Espíritu Santo les metió en el problema, el Espíritu Santo les va a dar la respuesta en el momento. Y leyendo la historia de lo que ha pasado en algunas circunstancias de eso, algunas veces lo que estas personas dijeron, como lo que pasó con Esteban, bajo unción del Espíritu Santo, produjo tanto rechazo que la muerte fue casi instantánea. Si nosotros damos la respuesta del Espíritu Santo en algún problema así de vida o muerte, no hay ninguna garantía que nos va a librar de la vida. Y ha habido millones de mártires a través de la historia que comprobaron eso. Lo que sí es cierto es que si nosotros damos la respuesta que nos da el Espíritu Santo, nos vamos a quedar bien con el que determina el juicio verdadero. Versículo 13. Y le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y le dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le da el ejemplo, una parábola de una persona que quiso abarcar más y más y más y no se dio cuenta que iba a morir esa noche. Y después, ¿en manos de quién iba a quedar eso? El Señor no vino aquí para reinar sobre lo de este mundo. Ni siquiera a sentar a los hermanos que estaban peleando sobre la herencia, a decir, mire, la ley dice no sé qué, y reparte usted con su hermano, y el primogénito tiene la doble porción, y los otros, y no sé qué, y miren a ver. Ni siquiera aceptó. Se portó como un juzgado que cuando le presenten un caso, y la respuesta del juzgado es, este juzgado no tiene competencia para eso. Aquí no tratamos de eso. Eso fue lo que hizo el Señor. Y ante esa respuesta, ¿qué harían los miles y miles de consultorios de consejería en las iglesias por todas partes? Hay iglesias que tienen hasta consultorio jurídico para la persona. Y hay otros que todos sus feligreses van por lo menos cada 8 días o cada 15 días donde el consejero. Y llevan a su mujer para que la emparejen allá. Y llevan a sus hijos. El Señor no se metió en eso. El Señor no se puso a manejar lo de este mundo. No quiso recibir los reinos de este mundo de parte del diablo y no quiso manejar los reinos de este mundo. Y cuando la gente le quisieron poner por rey a la fuerza, él se les escapó y se fue y desvaneció. No lo quiso hacer. Y él les dijo que el reino de Dios no es así, que el reino de Dios tiene que comenzar por dentro. Eso no quiere decir que no viene un reino en otras circunstancias, sí viene. Y él lo trata más adelante. Versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. ¿Qué le pasó? Perdió todo. El rico quedó sin nada. Murió y no tenía nada. Y dijo a sus discípulos, versículo 22, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen sillero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con su afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, ni labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, los de poca fe? Vosotros pues no procuréis qué tengáis de comer o qué tengáis de beber, ni andéis elevados. Cuando él dice que no podemos elevar nuestra estatura ni un codo, yo pienso que él no estaba hablando tanto de la estatura física. Él está hablando del deseo de todos los hombres naturales de figurar, de ser más de lo que son. Y él está diciendo que es inútil. Nunca podemos hacer eso. Versículo 30, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, los que no son convertidos a Dios. Que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. El Padre sabe que vivimos en el mundo, que necesitamos de las cosas del mundo para comer, para beber, para vestirnos. Mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Reino de Dios es una frase que tiene también por lo menos un doble sentido.
El reino consiste en todo lo que está sometido al rey, todo lo que tiene el rey. Entonces, cuando hablamos de buscar el reino de Dios, estamos buscando, Él quiere que buscamos que el Señor reina sobre nosotros y que eso se extiende hacia el infinito. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Él no dice que Él tiene una manada grande, Él dice que Él tiene una manada pequeña, y que esta manada pequeña son los que van a recibir el reino. Y el reino y el rey no se pueden separar en el idioma original. Si nosotros vamos a recibir el reino, también vamos a recibir el rey. Es como la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Al final ella se dio cuenta que la herencia que ella iba a recibir era él, y lo que él iba a recibir era ella. Así quedó la cosa. Entonces, mire lo que dice aquí el verso 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Esta palabra limosna ha sido muy tergiversado. No es lo que nosotros pensamos hoy. Limosna en su sentido original era hacer actos de misericordia, que Dios estimulara el corazón a incluir al prójimo. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega, ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si nuestro corazón está detrás de las cosas de este mundo, todo esto se va a acabar y nos vamos a quedar muertos y sin nada. Pero si lo que es importante para nosotros son las personas que Dios pone en nuestro camino, y si nosotros enfocamos todo sobre tratar a los demás desde el corazón de Dios, dice que vamos a tener bolsas que no se envejecen. Vamos a tener reservas que nunca se van a dañar. Dice tesoro en los cielos que nunca falta. Vamos a estar sobrados en el banco celestial. En el Evangelio se repite mucho esto, de que debemos de coger las cosas de este mundo que pueden perecer y convertirlos en riquezas que nunca se pueden dañar. Y debemos de hacer eso sin afanarnos por la provisión de nosotros. Imagínense el problema hace años y aún ahora con personas que se pusieron a pensar, viene la gran tribulación, tenemos que amontonar comida, tenemos que armar un escondite por allá en alguna parte, tenemos que preparar alguna salida para nosotros. Y los que hicieron eso y los que hacen eso embolatan los recursos. Hay otros que piensan, bueno, algún día yo me pongo viejo, necesito invertir no sé dónde, en la bolsa, en los bancos, comprar fincas, qué sé yo. ¿Y dónde va a terminar eso? No es que Dios no quiera que tengamos una casa o una finca, pero ¿dónde está nuestro corazón? El Señor les dijo a todos sus seguidores que era mejor vender lo que tenían y tener de las verdaderas riquezas. Y después de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor, los de la iglesia primitiva hicieron eso, comenzaron a vender sus cosas y a compartirlo entre todos. No se ha vuelto a tener algo así en esa escala desde entonces. Y preciso, se vino la ruina sobre todo lo que estaba edificado, todos los que quedaron con casas, todos los que quedaron con fincas, perdieron todo, porque llegaron unos ejércitos y arrasaron con todo, con todo. Los que quisieron quedar con esas cosas, perdieron las cosas y se quedaron sin nada. Y los que vendieron sus cosas, cuando el Espíritu Santo les indicó, pudieron tener el beneficio de haber ayudado a muchas personas. Y otros ayudaron a ellos. Y fuera de eso, supieron cuándo era el momento de huir de Jerusalén para las montañas y se salvaron de toda la tribulación y de toda la matazón que sucedió en Jerusalén cuando se cumplió la profecía del Señor, que ni una piedra sobre la otra en cuanto al templo. Todo eso sucedió a la generación que estaba escuchando al Señor. Eso fue en la primera venida del Señor. ¿Cómo será en la segunda, que está a la puerta? Esto no es un momento para estar amontonando cosas de este mundo, porque los que hacen eso los van a perder. Este es el momento de buscar el reino de Dios. Esto es el momento de amontonar tesoros en el cielo.
Esto es el momento de ver qué podemos hacer por las personas que Dios pone en nuestro camino. Versículo 35. En el contexto de todo esto dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y tocare, luego le abren. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que Él se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigía, y aunque venga a la tercera vigía, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. ¿Qué es lo que está diciendo? En otra palabra, en otra parte dice que el Señor va a volver por una esposa sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Por una esposa que está velando, por una esposa que está fielmente haciendo lo que Él mandó hacer. ¿Qué mandó hacer? Que no nos preocupáramos por las cosas de este mundo, que buscáramos ministrar a los demás desde el corazón de Dios que Él quiere poner en nosotros, y que Él va a venir en un contexto de bodas. Él va a venir buscando su verdadera esposa, que es de muchos miembros y es lo mismo que el cuerpo de Él. ¿Y qué va a encontrar? Va a encontrar unos en una situación y en una circunstancia y otras en otra. Pero esto sabed, que si supiera el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Los discípulos estaban ahí y había un poco de gente mirando, y Pedro quería saber a quién está dirigido esto. ¿Quiénes son los que van a quedar velando? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Nosotros comenzamos con el Señor como siervos, pero el Señor viene por una esposa que va a reinar con Él. Con los dones del Espíritu, nosotros podemos servir con los dones que el Señor nos da por su Espíritu. O podemos coger los dones que el Señor nos da por su Espíritu y podemos buscar el beneficio de nosotros. Y la persona que piense usar los dones del Espíritu de Dios para su beneficio propio, cuando comienza con esa levadura de hipocresía, de aparentar que está buscando el reino de Dios y en realidad está buscando un reino propio o un reino de alguien que no es Dios. Y él dijo al comienzo esto, que un poquito de levadura leuda todo, y que hay que rechazar la levadura de los fariseos y hay que estar prevenidos ahí, porque esa levadura va a permear todo si logramos que eso entre. Cuando el Señor da esos dones, nosotros vamos a ir con los dones de Dios o por el camino del Señor Jesucristo, que es un camino de sacrificio a beneficio de los demás, o vamos a ir por el camino del diablo, que también tuvo muchos dones de Dios, pero no quiso agachar la cabeza ante nadie y no quiso respetar la autoridad que Dios puso en Adán y Eva, y metió la mentira a ver si los pueda sacar sin que él fuera el culpable directo. Metió la mentira con el fin de matarlos, y por donde quiera que entre la mentira, la consecuencia es lo mismo. La mentira conduce a la muerte, la obediencia y el sacrificio conducen a la vida. Y lo que define el asunto no es si nosotros repetimos una oración de alguien. Lo que define el asunto no es si pasamos adelante a que alguien nos ungiera y que orara por nosotros. No. Lo que define el asunto es cómo vamos a responder nosotros ante las circunstancias de la vida. Si viene alguien de parte del Señor, ¿qué vamos a hacer con esa persona? ¿Lo vamos a rechazar o lo vamos a auxiliar? Si nosotros tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor en nosotros da testimonio cuando viene alguien que es del Señor. Y hay personas que son del Señor que vienen de situaciones muy extrañas. Los que auxiliaron al Señor en el juicio final y quedaron con el reino, dieron, pero Señor, no nos dimos cuenta cuándo fue usted.
Y el Señor dijo, cuando lo hicieron a uno de los más pequeños de los míos, me lo hicieron. Y fue el mismo problema con los que rechazaron. Ellos dijeron, pero Señor, si nos hubiéramos dado cuenta que era usted, nunca nos hubiéramos portado así. Y el Señor les cobró la respuesta de ellos al más pequeño de los de Él. Por eso es que la persona que blasfema el Espíritu Santo no tiene la posibilidad de perdón. Porque la única manera de discernir estas cosas es por el Espíritu Santo. Y si nosotros resultamos diciendo que el Espíritu Santo no es santo y que el Espíritu de Dios no es de Dios, no hay forma de caminar por el perdón y por la vida y por la salvación. No hay ninguna posibilidad, porque todo depende en que nosotros seamos sensitivos al Espíritu Santo y que no nos vayamos a apagar el Espíritu. Si nosotros nos ponemos en contra del Espíritu, el Espíritu se pone triste y comienza a alejarse de nosotros. Y si nosotros hacemos alejar el Espíritu de Dios, pensando o diciendo que el Espíritu de Dios no es el Espíritu de Dios, y si recibimos otro Espíritu que no es el Espíritu de Dios, y nosotros pensamos que es, ¿dónde nos vamos a terminar? Las personas que resulten engañados y en terrible engaño es porque rechazaron la verdad, y la verdad es una persona. Y si nosotros recibimos al Señor y buscamos como enfoque principal de nuestra vida el reino de Dios quiere decir que estamos buscando el Rey. Estamos buscando el Rey que reina sobre nosotros y estamos buscando que Él tenga la posición que le corresponde referente al mundo y el universo. Eso es buscar el reino de Dios. Y si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia y convencemos a Dios de eso, Dios nos va a enviar el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Y si viene el Espíritu Santo, Él nos va a redarguir de pecado, nos va a mostrar lo que está mal, nos va a redarguir de justicia, nos va a mostrar lo que está bien, lo que Él quiere que hagamos, y nos va a redarguir de juicio, nos va a mostrar la diferencia entre el pecado y la justicia, y nos va a mostrar cómo son los otros espíritus que están obrando. Y si nosotros no tenemos eso, no vamos por el camino de la salvación, no vamos por el camino de la vida. Las personas que quieren depender de la palabra de otra persona y no tienen un vínculo directo con el Señor por medio del Espíritu Santo, están corriendo peligro. No están en lugar seguro y no pueden permanecer donde están. O van a coger por el camino de la perdición, detrás de lo que quieren ellos o detrás de lo que quieren otras personas, o van a coger por el camino del reino de Dios. Y el camino del reino de Dios, la única manera de ir por el sendero del camino del reino de Dios es por el Espíritu Santo. Y por eso es que cuando viene el Espíritu Santo y cuando comienza a redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, y si nosotros llegamos a decir, no, eso no es el Espíritu de Dios, eso es otra cosa. La persona que hace eso y persiste en eso, no tiene la posibilidad de salir de eso. La persona puede hacer una equivocación con quién fue Jesucristo. Hay muchas personas en algunas partes que dicen ser ateos y no creen que es que en Jesucristo y hablan en contra de Él. La Biblia dice que hay perdón, es posible, porque puede que están cometiendo un error desde integridad, porque las cosas no cuajan. Es posible que una persona está vinculado a buscar la verdad y no sabe que la verdad se llama Jesucristo. Eso puede pasar. Pero cuando la persona comienza a decir que el espíritu de la verdad no es la verdad, que la verdad es en realidad la mentira, no van a salir de eso. De ahí no van a salir. En otra cita el Evangelio dice que ni en esta vida ni en la venidera será perdonado eso. El diablo y los demonios que se dieron cuenta de lo que estaban haciendo cuando rechazaron a la verdad, cuando rechazaron a Dios, la Escritura dice que no les es concedido el arrepentimiento. No pueden salir de donde están. No hay perdón que les valga. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad, conocieron la intimidad de las cosas de Dios. No es posible darles mayor revelación. Y teniendo todo y conociendo todo, tomaron la decisión de dar la espalda a eso y ir por el camino de la mentira. Y no hay recuperación. Están sueltos por un tiempo. Y el problema de nosotros no es tanto ellos. Es verdad que ellos nos pueden hacer mucho daño, es verdad que han hecho mucho daño. Aquí en este mismo capítulo, y enseguida el Señor habla de personas enfermos y echa la culpa al diablo. Hay personas enfermos
y sufriendo por culpa del diablo. Pero cuando alguien se pierde, cuando alguien se va a la perdición, el Señor echa la culpa a la persona que no quiso buscar la verdad. El diablo puede causar problemas para nosotros, pero si nosotros resultamos en la perdición, será por culpa de nosotros. Eso está claro por toda la Escritura. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así. ¿Qué? Dando la comida a toda la casa en su tiempo. ¿Qué hay que hacer si vamos a dar la comida a la casa en su tiempo? El Señor les dijo antes que deben de vender lo que tienen y hacer obras de misericordia. Si nosotros nos quedamos con lo que tenemos nosotros, si nosotros nos quedamos figurando, si nosotros quedamos pensando que nosotros tenemos respuestas, si nosotros pensamos que nosotros podemos montar un sistema de consejería, o un sistema de ministerio, o un sistema de entrenar a la gente, o qué sé yo, no podemos dar lo que solo el Señor puede dar. Si nosotros quedamos con algo que inventamos en nombre del Señor, entonces lo vamos a defender nosotros y vamos a resultar azotando a los que no deben de ser azotados. Y el Señor va a venir el día que no sabemos y va a encontrar a algunos portándose bien con lo de Él y otros mal. Y a través de toda la historia nadie ha sabido a qué día y a qué hora el Señor va a venir por ellos. Eso ha estado pasando uno por uno a través de todo este tiempo, pero va a pasar a todos en conjunto en un momento final. Pondrá su parte con los infieles, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Unos tienen mayor conocimiento, unos recibieron mayores cosas. Y el que más recibió, más responsabilidad tiene. Y el que entendió que quiso Dios y hizo lo contrario, está en un problema grave. Y el que no entendió bien lo que quería Dios y hizo lo contrario, está en un problema mucho más leve. Versículo 49. Fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero? Sino que se encienda. Pero de un bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No os digo, sino distensión. Él vino a causar un problema muy grave en este mundo. Él vino a dividir los que tienen corazón para las cosas de este mundo y ponerlos en contra de los que tienen corazón para el reino de Dios. Eso es lo que vino a hacer. Y en otra parte dice que Él vino a traer una espada que corta, que divide aún entre espíritu y alma. ¿Qué dijo el rico? El rico estaba hablando a su propia alma. Dijo, alma mía, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Voy a arrasar con mis alfolís y voy a hacer unos más grandes. ¿Y qué dijo el Señor? Necio, hoy viene a demandar tu alma. Hay unos que dicen que el edificio que tienen es el alfolí y que ellos lo tienen que hacer más y más grande porque tienen que entrar más y más personas. Y van pensando, y el diablo les va metiendo mentiritas, diciendo que ellos son los salvadores y ellos son los que van a alimentar a estas personas y que ellos son los que los van a cuidar. Y cogen el dinero que debe ser usado para el reino de Dios y lo hacen haciendo edificios y estructuras que no van a permanecer. En vez de invertirlo en las vidas de los seres humanos, según la guía del Espíritu Santo. Versículo 54. Y decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sopla el austro, el viento del sur, decís, habrá calor, y lo hay. Hipócritas, sabéis discernir la faz del cielo y de la tierra, y cómo no discernís este tiempo. En otra parte dice primero lo natural y luego lo espiritual. Que de todo lo que nos rodea, dice que aún sin escuchar un predicador, sin tener una Biblia, que todos quedamos sin excusa, porque viendo la creación, es obvio que hay un creador. Y el que ama y busca la verdad, ama y busca al Señor. Y el Señor mira la intención del corazón. Y no es necesario tener la cabeza llena de doctrina para salvarse o para perderse. Él dice que el sentido común que nos ha dado a todos es suficiente. Les dice que ellos son hipócritas porque ellos saben cuando sopla, cuando el viento cambia, que cuando viene del sur va a haber calor. Cuando viene del otro lado va a haber lluvia. Ellos lo saben. ¿Y qué está diciendo él? Que cuando comenzaron a suceder cosas que nunca en la historia del mundo
cuando Él llegó a abrir los ojos de los ciegos, a sacar los demonios y a hacer todo lo que Él hizo, es porque vino el reino de Dios. Y los que no quisieron recibir eso eran unos hipócritas. Y los que no recibieron eso y los que no recibieron el testimonio de los apóstoles después de Él, todo eso fue arrasado. Y el Señor dice que este evangelio del reino de Dios va a ser predicado en todo el mundo y después va a venir el fin del mundo. El mundo después no va a seguir como va. El mundo es el sistema que inició el diablo con la mentira y buscando la muerte de los verdaderos representantes de Dios. Ese sistema se va a acabar y todos los que buscan su propio beneficio, en especial los que buscan el beneficio propio con las cosas de Dios, en vez de usar las cosas de Dios para lo que son, van a quedar metidos en esa destrucción. Eso fue lo que pasó con los hipócritas de Jerusalén. Les pasó literalmente. Les pasó a los 30 y pico de años después de que el Señor les dijo esto. A esas mismas personas. ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vas al maestrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, para que no te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Y luego comienza a hablar de unas personas que sufrieron la muerte y accidentes en el tiempo de él. ¿Cómo sería? Los noticieros de hoy están llenos de casos similares, que en tal parte mataron a tantos, que en otra parte a otros, que en Irak no sé cuántos, y así y así. Entonces hay unos que dicen, no, es que esa gente de Irak, esos son unos pecadores de miedo, y por eso es que está sucediendo lo que sucede allá en Irak. Pero eso no es lo que dijo el Señor aquí. El Señor dijo, mire, si no se arrepienten y si no dejan de buscar sus propias vidas, les va a pasar lo mismo. Van a perecer, se les va a suceder exactamente lo mismo de lo que pasó con esos galileos que lo mataron y mezclaron la sangre de ellos entre los sacrificios de Herodes. O les va a pasar lo mismo de aquellos que estuvieron ahí mal situados cuando la torre en tal parte cayó sobre ellos. Este mundo se va a acabar. No puede permanecer. La única salida es la salida que nos brinda el Señor. Los que amontonan las cosas de este mundo no van a quedar con nada al final. Los que con sabiduría de Dios emplean las cosas de este mundo para conseguir las cosas verdaderas, no solo se van a salvar, sino van a tener tesoro donde nadie lo puede dañar. ¿Cuál es el tesoro más grande que podríamos obtener a través de nuestra estadía aquí en esta tierra? Yo pienso que el tesoro más grande que podemos tener es haber influido en la vida de otra persona para que se salva. Es haber influido en la vida de otra persona para que esa persona desista de lo propio y sea bautizado con el Espíritu Santo para que pueda comenzar a reflejar la gloria y la sabiduría de Dios. Esas son cosas que nadie puede afectar. Son resultados eternos. Solo tenemos unos pocos días o años. No es mucho. La Biblia dice que es como un suspiro. Es como un turno en la noche. Todo esto pasa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho? Muchas personas se meten en la vida de la religión y hacen lo que les dice algún líder humano y meten su dinero en la ofrenda o en el diezmo y piensan que están cumpliendo bien con Dios. ¿Y qué van a decir en el día que el Señor los va a confrontar y van a decir que se metieron con los hipócritas y que su vida ha sido de hipocresía, porque aún mirando todo alrededor y no lo aplicaron al ámbito espiritual? Cualquiera que mire el mundo, cualquiera que ve las noticias, y no es necesario ni siquiera verlos todos los días, con ver un noticiero una vez en el mes es suficiente para saber qué es lo que está pasando en el mundo. El mundo va de mal en peor, los conflictos siguen. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que lo poco o mucho que tenemos en cualquiera de los ámbitos, sea en el ámbito natural o sea en el ámbito espiritual, que lo poco o mucho que tenemos, que lo ponemos enfocado a un solo propósito, el reino de Dios y su justicia. Y la justicia y el reino de Dios es ver qué podemos hacer nosotros por la necesidad que nos rodea.
¿Qué podemos hacer nosotros con lo que Dios nos ha dado para estar dando la comida en la casa de Dios en el momento preciso? Que cuando llegue el Señor nos va a encontrar a nosotros haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si somos de Él, si hemos nacido de nuevo, si la vida de Él está por dentro de nosotros, ¿qué es lo que Él nos mandó a hacer? Él nos mandó ser multiplicadores de lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos mandó seguir el ejemplo de Él. Él nos mandó ser fiel en lo poco y promete que recibiremos entonces más. Si no sabemos qué hacer, si no tenemos sabiduría, lo podemos pedir a Dios. Él nos puede dar la sabiduría para saber qué hacer con lo que nosotros tenemos. El Espíritu Santo puede, de repente, ante las circunstancias más difíciles y más absurdos, poner en nuestro corazón lo que Dios quiere que hagamos o lo que Dios quiere que decimos. No se trata de que una persona tiene más que otro, no se trata de una persona que es una persona capacitada para orientar a todo el mundo y otras personas solamente tienen la capacidad de seguir a esa persona. No, es el mismo Espíritu Santo para todos. El mismo vínculo, no solo con el Señor Jesús, sino que nos está ofreciendo un vínculo directo con el Padre Celestial. Que nosotros podemos sentir el corazón del Padre Celestial. El Señor Jesús no tuvo que preguntar al Padre Celestial si debe sanar tal persona o si debe echar tal demonio, pero Él dijo que Él no hacía nada que no era la voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él sentía lo que sentía el Padre Celestial. Y cuando el Señor sentía compasión y cuando hizo algo movido por compasión, que es el verdadero significado de la palabra limosna, siempre era la voluntad del Padre Celestial. No se equivocó nunca. Y Él puede poner lo mismo en nosotros, para que con lo que nosotros tenemos, poco o mucho, podemos ser hallados fiel en el momento cuando Él vuelve. Y Él va a volver cuando nosotros no pensamos. Los que no supieron discernir el tiempo cuando estuvo el Señor, fueron arrasados. Y ahora no es solo Jerusalén natural, es el mundo entero. ¿Cuándo? No lo podré decir. Pero que estamos cerca, sí, porque las señales que Él dijo están sucediendo. Hay mucha turbulencia y el mundo no está mejorando. Y el mundo, así como está, no puede sobrevivir. Si Dios no la destruye, el mundo es capaz de destruir a sí mismo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sería muy triste estar parados delante del Señor algún día en el juicio diciendo, bueno, nosotros no hicimos nada con lo que nos dio. O con unos resultados muy pobres, cuando el Señor hubiera podido multiplicar lo que puso en manos de nosotros muchas veces. Aquí en Lucas Él habla de la posibilidad de tener un resultado de 100 por 1. Otro evangelio habla de 30, 60 y 100 por 1, pero Lucas solamente habla de 100 por 1. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si nosotros impactáramos a 100 personas con lo que el Señor ha puesto en nosotros? ¿Cómo sería? Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Señor, pedimos discernimiento para poder discernir los tiempos, Señor. Discernimiento, Señor, para obrar por el Espíritu Santo. Discernimiento, Señor, para saber cómo y cuándo es la intervención del Espíritu Santo. Y para no descansar, Señor, hasta que tenemos esa respuesta, hasta que tenemos esa consolación, hasta que estemos llenos del poder suyo. Permita, Señor, que jamás vayamos a oponer a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, o llegar a la conclusión, a la triste y fatal conclusión de que el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo. Permita, Señor, que podamos acatar al Espíritu Santo hasta estar llenos de la plenitud y poder del Espíritu para tratar la necesidad tan grande que nos rodea. Amén.